Buenos días, buenas tardes o la hora en que estén observando este video. A ver, el tema que vamos a realizar de hoy es un tema bien interesante que trata de explicar por qué en diversas partes del mundo las personas comenzaban a rebelarse, a no aceptar la imposición de una autoridad, que en este caso serían los reyes. ¿Por qué en América surgen grandes rebeliones que van a acabar finalmente por originar la independencia de estos países que dependían de alguna metrópoli, de algún reino? ¿Ok? A ver, vamos a tratar de comprender qué es la ilustración. La ilustración es un pensamiento, es una forma de sentir, de ver la realidad. La ilustración es un pensamiento político, ideológico, por el cual el ser humano trata de darle la explicación al porqué de las cosas a través de la razón. El pensamiento del poblador o de la persona ilustrada, ¿ok?, es siempre tratar de buscar la explicación. ¿Por qué ocurre esto? No es algo mágico, no es algo divino, ¿ok? Tiene una explicación. Tenemos que llegar a esa explicación de forma razonable, de forma lógica. Pero la ilustración no solamente tenía que ver en el ámbito cultural, en el ámbito educativo o académico. La ilustración tiene que ver mucho más allá, porque la ilustración tiene un trasfondo, tiene como un mensaje subliminal, que vendría a ser la lucha por acabar con un régimen absolutista, como es el caso de las monarquías absolutistas en Europa. ¿Ok? Así que recuerden, la ilustración es un pensamiento político ideológico que tiene como fin usar la razón para descubrir la verdad, pero también a la vez tratar de acabar con regímenes absolutistas. La ilustración también va a ser llamada como el siglo de las luces. Son sinónimos, son equivalentes, ilustración y siglo de las luces. La pregunta que les hago a ustedes: ¿por qué se le habrá llamado el siglo de las luces a la ilustración? Fácil. ¿Por qué se le llamó el siglo de las luces? Es simplemente porque la ilustración es abrir la mente. Son nuevas teorías, ideas. Por lo tanto, la semejanza de iluminar tiene que ver con encender la parte crítica y razonable del ser humano, o sea, la educación. Por eso se le llamó el siglo de las luces a la ilustración. Características que tiene la ilustración. Como ya les había explicado, la ilustración utiliza mucho la razón, trata de darle la solución o la explicación a lo que ocurre en el mundo a través de la razón y la lógica. Otra característica de la ilustración es la crítica a la sociedad. ¿Qué sociedad? A la sociedad que es sumisa, a la sociedad que solo acata y no critica. O sea, en pocas palabras, critica al absolutismo, a los sistemas que imponen, a los sistemas abusivos. Otra característica es el amor a la naturaleza. El hombre ilustrado pensaba que la naturaleza era el bien, y algo que iba en contra de la naturaleza estaba mal. Otra característica muy importante y que no deben olvidar acerca de la ilustración es la búsqueda de la felicidad. Me preguntarán: profesor, ¿y qué cosa es buscar la felicidad? ¿Cómo yo puedo ser feliz? Muchos me dirán, no sé, estudiando, logrando metas, estando con una persona, etc. No. Esta búsqueda de la felicidad en el contexto de la ilustración del siglo XVIII es totalmente distinto. Esta búsqueda de la felicidad, ¿cómo se logra la felicidad? La felicidad se logra buscando la razón. El hombre
Ilustrado pensaba, las personas son infelices. Claro, las personas son infelices. Pero ¿por qué motivo serán infelices? Porque las personas viven cegadas. La ignorancia, la superstición, los dogmas hacen que la persona tenga una venda en los ojos y no pueda ser feliz. Por lo tanto, recomendaba, si tú quieres ser feliz, entonces busca la razón. ¿Para qué la razón? Porque la razón te va a llevar a la verdad. ¿Ok? Y es la única forma que tú seas feliz, buscando la razón. Muy bien, ahora vamos a ver qué personajes o qué personaje fue la base para que se cree el pensamiento ilustrado. En este caso tenemos al inglés, al famoso John Locke. John Locke es considerado como el padre del pensamiento político. ¿Okay? John Locke criticaba también los sistemas autoritaristas. John Locke tenía cierta crítica y decía que es importante, ¿okay? La crítica, porque la crítica te ayuda a tratar de solucionar un problema, ¿ok? Ahora sí tenemos a los representantes netos de la ilustración. Por ejemplo, tenemos a Voltaire, que es francés. ¿Qué nos dice el filósofo Voltaire acerca del sentir de la ilustración? ¿Ok? ¿Qué nos dice? Primero, Voltaire estaba en contra de la religión, estaba en contra del absolutismo. ¿Ok? Él criticó ferozmente al absolutismo y a la religión católica. Al absolutismo por ser autoritario, por ser abusivo. Y a la Iglesia Católica por ser dogmática, por no generar crítica. O sea, para Voltaire, la Iglesia Católica adormecía a las personas, no les abría la mente. Voltaire estaba en contra de todo pensamiento dogmático, supersticioso, mágico, religioso. Eso no existía. Lo único que importaba y realmente era cierto era la razón y la lógica. ¿Ok? Voltaire, debido a su espíritu muy tenaz de crítica hacia el absolutismo, llegó a hacer una crítica y llegó a burlarse, a mofarse del rey Luis XIV, ¿ok? Llegó a burlarse, a hacer una especie de crítica o satírica de este rey francés. Luis XIV en este contexto es rey de Francia. ¿Qué hizo Voltaire? Se burló, satirizó, mostró su total rechazo hacia el absolutismo francés. Y como castigo, este rey llamado Luis XIV mandó a que lo encerraran en la Bastilla. Me van a preguntar, profesor, ¿qué cosa es la Bastilla? La Bastilla es una cárcel diseñada en sí para presos políticos. ¿Okay? En la Castilla fue encerrada Voltaire por haberse burlado de este rey francés, Luis XIV. Las obras de Voltaire, por ejemplo, algunas son cartas filosóficas y diccionario filosófico. Tenemos al siguiente representante de la Ilustración, otro francés llamado Montesquieu. Montesquieu es reconocido porque sentó las bases, dio las ideas para lo que hoy casi todos los países del mundo tienen en su constitución política. ¿Cuál es? Los famosos poderes del Estado. Casi todo el mundo tiene en su constitución política división de poderes. Por ejemplo, ahora vamos a recordar, en el caso del Perú, ¿cuáles son los poderes del Estado? El poder ejecutivo, el poder judicial y el poder... ¿Qué poder? A ver, quiero escucharlos. Poder ejecutivo, judicial y legislativo. O sea, el primero en el mundo que propuso que el poder que estaba concentrado solo en el absolutismo sea dividido en tres poderes.
Les pregunto, ¿por qué Montesquieu propone que el poder se divida en tres y no en dos o no en cuatro? Porque él ve que acumular tanto poder en una sola persona, que es el rey absolutista, es un peligro. El absolutismo en Europa es un gran peligro por el alto abuso, por el cobro excesivo de impuestos, ¿ok? Mucho poder en una sola persona es mucho peligro. Entonces, Montesquieu se le ocurre una separación de poderes, en el cual los tres poderes sirvan como contrapeso al poder del rey. En este caso, el poder del rey vendría a ser el poder ejecutivo. Es por eso que en la actualidad cada poder tiene una función. Por ejemplo, en el caso del poder ejecutivo, la autoridad máxima de este poder es el presidente o el rey. Poder judicial, quien se encarga, el ministerio público entre las diversas autoridades que van a ejercer justicia. Y en el caso del poder legislativo tenemos al Congreso de la República, que se encarga de legislar, crear, proponer leyes. ¿Ok? Esta fue la forma en la cual Montesquieu vio que el poder se podía mantener en equilibrio, porque un solo poder era peligroso para Francia y para toda Europa. Ok, Montesquieu estaba en contra del absolutismo, pero da una solución para el absolutismo. ¿Cuál era esa solución? ¿Cuál era la alternativa para contrapesar el poder? Que se cree una monarquía constitucional. ¿Dónde se crea una monarquía constitucional? El mejor ejemplo lo tenemos en Inglaterra, donde es una monarquía constitucional hasta la actualidad. Montesquieu, igual que Voltaire, los dos criticaban al poder absolutista, que era un poder que no tenía límites y era muy peligroso eso. ¿Qué obras creó Montesquieu? Cartas persas y el espíritu de las leyes. En esta obra llamada El espíritu de las leyes, es en esta obra donde se va a extraer la idea de la división de poderes. ¿Okay? En esta obra, El espíritu de las leyes, se divide el poder en tres. No se olvide. Luego tenemos a Rousseau. Rousseau es el más radical de los dos. ¿Por qué? Uno, para Rousseau, la única forma de llegar a la verdad es a través de la razón. Para Rousseau, el sistema absolutista, o sea, la monarquía absolutista, no va. Para Rousseau, tampoco el sistema constitucional, tampoco va. Entonces, si Rousseau no quería ni el sistema absolutista ni el sistema constitucional, ¿qué quería entonces? Quería lo siguiente. Rousseau va a proponer un sistema en el cual esté organizado por el pueblo, por representantes directos del pueblo. Para Rousseau lo que debían gobernar era el pueblo, no los reyes, porque el rey acumulaba mucho poder. Ejemplo de sus obras, está el Contrato Social y está el Emilio. En el Contrato Social nos explica cómo se puede gobernar sin la autoridad o sin la presencia del rey, simplemente haciendo un contrato social entre un representante del pueblo y el mismo pueblo. Mientras que en el Emilio, ¿qué es lo que va a hacer Rousseau? Rousseau va a criticar la enseñanza religiosa. Recuerden que en el siglo XVIII, en Francia y en Europa, la enseñanza estaba en manos de la Iglesia Católica. Entonces decía Rousseau, no es posible que la enseñanza se lo dejen a los religiosos, a los eclesiásticos. La enseñanza debe estar en manos de una persona que sea neutra, que no tenga ideas dogmáticas, ¿ok? Donde se debe usar la razón y no puede estar en manos de la Iglesia Católica. Es por eso que en esta obra llamada El Emilio, Rousseau critica
el papel que juega la Iglesia Católica en la educación. Se llama El Emilio de la Educación. Es una crítica a la forma como se enseñaba en la Iglesia Católica y los dogmas que transmitían a los estudiantes. Tenemos a la enciclopedia. Muchos me van a decir, profesor, la enciclopedia es un libro grueso donde están todos los conocimientos, computación, biología, aritmética, álgebra, biología, etc. La enciclopedia efectivamente es un libro muy grueso donde se recopila la información, todo tipo de información, ¿ok? De todos los cursos, de todas las áreas, todo está recopilado en un libro llamado la enciclopedia. Pero me van a decir, profesor, ¿pero qué tiene que ver la enciclopedia con la ilustración? ¿Qué tiene que ver la enciclopedia con la crítica al absolutismo, uso de la razón? La enciclopedia efectivamente acumulaba conocimientos de todos los tipos, pero esta enciclopedia tenía como se dice, un mensaje subliminal. Claro, había conocimientos, pero también había una crítica. ¿Hacia qué? Hacia el absolutismo. Era conocimientos más crítica y uso de la razón. La enciclopedia sirvió como libro revolucionario para que más adelante, a través de este pensamiento llamado la Ilustración, ¿ok?, las personas de toda Europa y del mundo, al leer, no solo van a leer conocimientos, sino ideas revolucionarias, que más adelante van a acabar en la independencia de diversos países en todo el mundo. ¿Ok? ¿Quiénes van a crear este libro llamado La Enciclopedia, que es muy gruesa? El famoso señor Diderot y D'Alembert. Entre los dos van a crear La Enciclopedia, que es un libro muy peligroso. ¿Peligroso para el pueblo? No. Peligroso para los reyes absolutistas. Porque este libro va a ser un libro que va a estar en contra del absolutismo de forma indirecta. ¿Ok? Y va a ser un peligro para todos los reyes, absolutistas en especial. Muy bien, chicos, con esto acabo esta pequeña parte de la clase de hoy, que fue el tema de la ilustración. Y no olviden que la ilustración va a servir de base para las futuras revoluciones en todo el mundo, comenzando en Europa y terminando en América. ¿Ok? La ilustración va a servir de base para la Revolución Francesa, que va a ocurrir en 1789. Gracias a la ilustración se pudo dar esta revolución en Francia. Gracias.